Bienvenido. Que la paz y la luz de los buenos espíritus te envuelvan en este momento. Hoy vamos a abrir un portal silencioso para comprender lo que realmente ocurre en el plano espiritual durante la Navidad. No hablamos solo de celebraciones, luces o reuniones, sino de movimientos invisibles que tocan el alma humana de una forma profunda y muchas veces inexplicable. ¿Alguna vez sentiste una emoción extraña en Navidad sin saber por qué? Una nostalgia suave, un silencio interior, una necesidad de recogimiento incluso en medio de la alegría. ¿Y si te dijera que esa sensación no es casual, sino una respuesta directa a una transformación espiritual que ocurre en estos días? Durante la Navidad, el mundo espiritual se aproxima con mayor sutileza. Las emociones se amplifican, los recuerdos despiertan y aquello que fue ignorado durante el año comienza a pedir atención. Chico Xavier dejó señales claras sobre este periodo, explicando que no se trata solo de una fecha simbólica, sino de un momento en el que los velos entre los planos se vuelven más delicados y la conciencia humana se vuelve más sensible. En este video, vamos a adentrarnos en lo que sucede más allá de lo visible. Vamos a comprender por qué tantas personas sienten un cansancio emocional sin motivo, por qué los pensamientos se intensifican y por qué el silencio parece hablar más alto durante la Navidad. Aquello que muchos interpretan como tristeza o desconexión puede, en realidad, ser un llamado del espíritu a una comprensión más profunda. Prepárate para descubrir cómo la Navidad actúa como un espejo del alma, revelando verdades internas, activando memorias espirituales y creando un campo energético donde nada pasa desapercibido. Lo que parece solo una fecha en el calendario puede ser, en niveles más sutiles, un momento decisivo de sensibilidad, ajuste y despertar interior. Durante la Navidad, algo sutil comienza a transformarse en el plano invisible, incluso antes de que las luces se enciendan y las voces se eleven en celebración. No se trata solo de una fecha marcada en el calendario humano, sino de un periodo en el que los velos que separan las dimensiones se vuelven más delicados, más permeables, como si el tiempo respirara de otra manera. Las emociones colectivas, cargadas de recuerdos, expectativas y silencios, generan una vibración distinta, capaz de alterar el ritmo habitual del mundo espiritual. En estos días, los pensamientos humanos adquieren mayor fuerza, no porque sean más numerosos, sino porque están impregnados de significado. La nostalgia que surge sin explicación, el deseo repentino de reconciliación, la melancolía que aparece incluso en medio de la alegría, todo eso no es casual. Cada emoción emitida actúa como una señal, una frecuencia que se expande y alcanza planos más sutiles, donde conciencias atentas perciben ese movimiento interno de la humanidad. El plano espiritual no permanece indiferente ante la Navidad. Al contrario, se reorganiza. Energías que normalmente se dispersan comienzan a agruparse en torno a los hogares, a los espacios donde hay memoria, intención y recogimiento. No importa si hay una celebración ruidosa o un silencio profundo. Lo que importa es la carga emocional que habita el ambiente. Allí donde alguien recuerda con intensidad, donde alguien anhela, donde alguien guarda una pregunta no dicha, se forma un punto de resonancia espiritual. Muchos no lo perciben conscientemente, pero durante la Navidad es común experimentar sensaciones difíciles de nombrar. Un peso suave en el pecho, una calma inesperada, una inquietud sin causa aparente. Esto ocurre porque el campo espiritual se aproxima, no de forma invasiva sino respetuosa, atraído por la apertura emocional colectiva. Es como si, por un breve periodo, la humanidad bajara sus defensas internas, permitiendo que dimensiones más elevadas se acerquen. En el plano espiritual, esta fecha no está asociada únicamente a símbolos religiosos, sino a la fuerza de la intención humana repetida durante siglos. La repetición crea caminos energéticos. Cada pensamiento de compasión emitido en Navidad refuerza un corredor vibratorio que permanece activo, facilitando intercambios sutiles entre planos. Por eso, incluso personas que no siguen tradiciones específicas sienten algo diferente en estos días. No es sugestión, es resonancia acumulada. Las conciencias espirituales más sensibles aprovechan este periodo para intensificar su presencia junto a quienes atraviesan procesos internos profundos. No se trata de intervenir, sino de sostener.
El plano espiritual actúa de manera silenciosa, ampliando percepciones, despertando recuerdos que pedían atención, colocando frente al alma aquello que fue evitado durante el resto del año. Por eso, la Navidad también puede traer incomodidad emocional, porque revela lo que estaba oculto. Hay hogares donde la energía se vuelve especialmente densa, no por algo negativo, sino por la superposición de memorias. Fotografías, aromas, canciones, todo activa registros emocionales que atraviesan generaciones. En el plano espiritual, estos registros no se pierden. Al contrario, se organizan como archivos vivos que se activan cuando la vibración colectiva lo permite. Durante la Navidad, estos archivos se iluminan influenciando pensamientos y estados internos sin que la persona se dé cuenta. El silencio nocturno típico de esta época tiene un papel fundamental. Cuando el ruido externo disminuye, el campo espiritual encuentra más espacio para interactuar, no mediante palabras, sino a través de sensaciones, intuiciones y sueños intensos. Muchas personas sueñan de forma más vívida durante la Navidad, porque la mente consciente se relaja, permitiendo que contenidos más profundos emerjan. En el plano espiritual, el sueño es uno de los canales más abiertos en este periodo. También se observa un aumento en la sensibilidad emocional de quienes suelen ignorar sus propios sentimientos. La Navidad actúa como un espejo amplificado. Lo que fue reprimido durante meses encuentra una brecha para manifestarse. El plano espiritual no fuerza este proceso, pero lo acompaña, ajustando energías para que cada persona reciba solo aquello que está preparada para percibir. Nada ocurre por exceso, todo responde a un equilibrio sutil. En muchos lugares la luz adquiere un simbolismo especial, no solo la luz física de las decoraciones, sino la luz como concepto vibratorio. En el plano espiritual, la intención de iluminar, de embellecer, de crear armonía, genera ondas que se expanden más allá del espacio visible. Cada gesto de cuidado, cada esfuerzo por unir, aunque sea imperfecto, fortalece ese campo luminoso que caracteriza la Navidad en niveles más profundos. A medida que las horas avanzan y la fecha se aproxima, el plano espiritual se mantiene atento a los estados internos humanos. No observa con juicio, sino con comprensión. Percibe tanto la alegría auténtica como la tristeza disimulada, tanto la gratitud como la ausencia de sentido. Todo es registrado como parte de un mismo movimiento evolutivo. La Navidad, desde esta perspectiva, no es un momento de perfección, sino de revelación gradual, donde cada alma muestra lo que realmente vibra en su interior. Mientras la vibración colectiva se intensifica, el plano espiritual comienza a responder de manera aún más precisa a los estados internos de cada persona. No existe una reacción uniforme, porque cada conciencia emite una frecuencia distinta. Durante la Navidad, esas frecuencias se amplifican, como si el campo energético general funcionara como un espejo que devuelve todo con mayor claridad. Pensamientos que durante el resto del año pasan desapercibidos ahora ganan peso, profundidad y permanencia. En el plano espiritual, se percibe un aumento notable en los llamados silenciosos. No son súplicas pronunciadas en voz alta, sino deseos íntimos, formulados en el interior del ser. Muchos piden comprensión sin saberlo. Otros emiten una necesidad de alivio, de sentido, de pertenencia. Estas emisiones no se pierden, viajan por planos sutiles y son captadas por conciencias que trabajan precisamente en los momentos de apertura emocional colectiva, ajustando energías para que cada individuo atraviese ese periodo con mayor equilibrio interno. La Navidad despierta memorias que no pertenecen solo a esta vida. En el plano espiritual, los ciclos temporales no son lineales como en el mundo material. Fechas cargadas de simbolismo actúan como puntos de activación de recuerdos profundos, algunos vinculados a aprendizajes antiguos, otros a vínculos que se repiten a lo largo del tiempo. Por eso, es común sentir afinidad repentina o rechazo inexplicable durante reuniones navideñas. No se trata únicamente de la convivencia actual, sino de resonancias que emergen cuando la vibración se eleva. En este periodo, el plano espiritual trabaja intensamente en el ajuste de campos emocionales. No corrige, no impone, pero suaviza extremos. Personas que viven en constante agitación pueden experimentar una pausa inesperada,
Otras, que suelen mantenerse desconectadas de sus emociones, se ven tocadas por una sensibilidad poco habitual. Este ajuste ocurre porque la Navidad crea una ventana vibratoria en la que el equilibrio se vuelve más accesible, aunque no siempre cómodo. Los espacios físicos también se transforman. Una casa no es solo un conjunto de paredes durante la Navidad, se convierte en un receptáculo de memorias, expectativas y emociones compartidas. En el plano espiritual, estos espacios son leídos como campos vivos. Allí donde hubo conflictos, la energía se densifica. Allí donde hubo comprensión, se expande. Por eso algunas personas sienten la necesidad de reorganizar, limpiar o modificar su entorno sin una razón aparente. Es una respuesta instintiva a movimientos energéticos más profundos. La música, tan presente en esta época, cumple una función que va más allá del entretenimiento. Sonidos repetidos durante generaciones crean patrones vibratorios reconocibles para el plano espiritual. Cada melodía cargada de intención despierta emociones colectivas que facilitan la conexión entre planos. Incluso quienes dicen no prestar atención a estas canciones sienten su efecto, porque el sonido atraviesa defensas mentales y actúa directamente sobre el campo emocional. En el plano espiritual, también se intensifica la percepción del tiempo interno. Muchas personas sienten que los días pasan más rápido o más lento durante la Navidad. Esto ocurre porque la conciencia se desplaza del ritmo habitual hacia un estado más reflexivo. El pasado se hace presente a través de recuerdos y el futuro aparece en forma de expectativas o temores. Este desplazamiento temporal crea una apertura donde procesos internos que estaban estancados comienzan a moverse. La soledad, tan frecuente en este periodo, no pasa desapercibida en el plano espiritual. Al contrario, emite una señal clara, no como castigo ni como carencia, sino como una experiencia que revela necesidades profundas. Durante la Navidad, la soledad se vuelve más visible porque contrasta con la narrativa colectiva de unión. Esa visibilidad genera un campo energético específico que atrae acompañamiento sutil, no para llenar el vacío, sino para permitir que sea comprendido. También se observa una mayor actividad en los niveles de intuición, pensamientos repentinos, impulsos inexplicables, recuerdos que surgen sin aviso. El plano espiritual utiliza estos canales porque la mente racional suele estar más relajada. La atención se dispersa entre rituales, comidas y encuentros, creando brechas por donde emergen percepciones que normalmente serían bloqueadas. No son mensajes directos, sino sensaciones que invitan a una mirada más profunda. A medida que la Navidad avanza, las emociones no resueltas se hacen más evidentes, no para generar conflicto, sino porque el plano espiritual aprovecha este periodo para traer a la superficie aquello que necesita ser reconocido. La incomodidad emocional, el cansancio sin causa física, la necesidad de silencio en medio del ruido, todo forma parte de un mismo movimiento energético que busca reorganizar el interior humano sin forzar resultados ni imponer direcciones. En el plano espiritual, la intensidad emocional de la Navidad genera una especie de marea interna que afecta incluso a quienes creen estar desconectados de cualquier dimensión sutil. No es necesario creer para vibrar, basta sentir. Y durante este periodo, sentir se vuelve inevitable. Las defensas emocionales que normalmente mantienen a las personas en piloto automático se debilitan, permitiendo que capas más profundas de la conciencia emerjan sin pedir permiso. Esta apertura no ocurre de forma brusca, sino progresiva, como un susurro constante que acompaña cada gesto cotidiano. Muchos perciben una necesidad inexplicable de revisar su propio camino, no como un juicio severo, sino como una observación silenciosa. El plano espiritual favorece este estado introspectivo porque la energía colectiva reduce la urgencia externa y amplifica la escucha interna. Es común que preguntas antiguas reaparezcan con nueva forma. ¿Qué sentido tuvo este año? ¿Qué quedó pendiente? ¿Qué se dio sin retorno? Estas preguntas no buscan respuestas inmediatas, sino reconocimiento. En el plano espiritual, reconocer ya es un movimiento transformador. Durante la Navidad, la vibración del perdón también se vuelve más accesible. No porque todos estén listos para perdonar, sino porque la energía disponible suaviza resistencias. El perdón en este contexto no se refiere necesariamente a reconciliaciones visibles,
sino a microajustes internos, pensamientos que pierden fuerza, recuerdos que dejan de doler de la misma manera, emociones que se reacomodan sin explicación lógica. El plano espiritual actúa en estos ajustes sutiles, donde el cambio ocurre sin anuncios. Las reuniones familiares, tan cargadas de simbolismo, funcionan como verdaderos catalizadores energéticos. En el plano espiritual, cada encuentro es leído como una intersección de historias, memorias y aprendizajes compartidos. Las tensiones que emergen no son nuevas, solo se vuelven más visibles porque la energía del período ilumina lo que estaba latente. Del mismo modo, los gestos de cuidado adquieren un peso mayor, dejando marcas energéticas que se prolongan más allá de la fecha. Para quienes atraviesan procesos de duelo emocional, la Navidad representa un punto especialmente sensible. El plano espiritual se aproxima con mayor delicadeza en estos casos, intensificando la sensación de presencia interior. No se trata de borrar la ausencia, sino de acompañar el sentimiento que surge cuando la memoria se activa. Por eso, algunas personas sienten una mezcla de consuelo y melancolía difícil de explicar. Es el resultado de un campo espiritual que sostiene sin interferir. El acto de compartir, tan enfatizado en esta época, genera movimientos importantes en niveles invisibles. Cada gesto auténtico de entrega produce una expansión energética que no se limita al receptor inmediato. En el plano espiritual, estas expansiones se encadenan, formando redes temporales de resonancia. Incluso pequeños actos, realizados sin expectativa, fortalecen ese entramado sutil que caracteriza la Navidad como un periodo de mayor interconexión. También se intensifica la percepción de incoherencias internas. Personas que viven en desacuerdo con sus propios valores sienten un malestar más evidente. El plano espiritual no castiga estas incoherencias, pero las hace más perceptibles. La energía disponible funciona como un amplificador de verdades internas. Aquello que fue ignorado durante meses ahora se presenta con insistencia, no para generar culpa, sino para invitar a una alineación más profunda. La infancia interior ocupa un lugar central en este movimiento. Recuerdos de la niñez, sensaciones asociadas a la expectativa, al asombro o a la decepción, resurgen con fuerza. En el plano espiritual, la infancia no es vista como una etapa superada, sino como una frecuencia que permanece activa. Durante la Navidad, esta frecuencia se reactiva, permitiendo que viejas heridas o alegrías encuentren un nuevo contexto para ser observadas. El cansancio emocional que muchos sienten en este periodo no siempre tiene origen físico. Es el resultado de una sobrecarga vibratoria. El plano espiritual se encuentra más activo, y esa actividad se traduce en una mayor demanda interna. Procesar emociones, recuerdos y expectativas requiere energía. Por eso, el cuerpo responde pidiendo pausa, silencio, descanso. No es debilidad, sino adaptación a un flujo más intenso. A medida que los días avanzan, la conciencia colectiva sigue emitiendo señales que el plano espiritual recoge con atención. No todas son claras, no todas son armoniosas, pero todas forman parte de un mismo campo de experiencia. La Navidad, en este nivel, no es un evento aislado, sino un proceso en desarrollo continuo, donde cada pensamiento, cada emoción y cada silencio contribuyen a un movimiento más amplio que sigue desplegándose sin necesidad de ser comprendido racionalmente. En esta etapa del proceso, cuando la Navidad ya se encuentra plenamente instalada en la conciencia colectiva, el plano espiritual percibe un fenómeno particular: la superposición de realidades internas. Las personas no viven solo el presente inmediato, sino múltiples capas de tiempo emocional al mismo tiempo. El ahora se mezcla con lo que fue y con lo que podría haber sido. Esta superposición genera una densidad vibratoria especial, donde pensamientos aparentemente simples cargan una profundidad inusual. El plano espiritual responde a esta densidad ajustando los campos de percepción. Muchas personas sienten que comprenden cosas sin haberlas pensado conscientemente. No llegan como ideas claras, sino como certezas suaves, intuiciones que no necesitan explicación. Es en este punto donde la mente racional pierde protagonismo y la sensibilidad interna asume el control. La Navidad favorece este desplazamiento porque reduce la rigidez del pensamiento cotidiano y abre espacio para otras formas de comprensión.
En estos días, los actos simbólicos adquieren un peso energético mucho mayor. Encender una luz, preparar una mesa, ofrecer un gesto amable, todo genera ondas que se expanden más allá de lo visible. El plano espiritual no interpreta estos actos como rituales vacíos, sino como expresiones de intención. La intención durante la Navidad se vuelve especialmente potente porque está sostenida por una vibración colectiva que la amplifica y la estabiliza. También se intensifica la percepción de vacíos internos. Personas que cumplen todas las expectativas externas pueden sentir una incomodidad difícil de nombrar. El plano espiritual utiliza este contraste para revelar desconexiones profundas entre la vida vivida y la vida sentida. No se trata de generar insatisfacción, sino de mostrar con claridad dónde la energía no fluye de forma auténtica. La Navidad actúa como un revelador silencioso de estas brechas internas. En el plano espiritual se observa una mayor actividad relacionada con los vínculos no resueltos. No necesariamente vínculos presentes, sino la huella energética que dejaron. Durante este periodo, esas huellas se reactivan porque la vibración emocional colectiva funciona como un imán. Por eso, es común pensar en personas con las que no se tiene contacto, sentir emociones asociadas a relaciones antiguas o experimentar una necesidad repentina de comprensión hacia historias pasadas. La compasión, incluso cuando no se expresa, genera movimientos profundos. Pensar en alguien con sinceridad, desear bienestar en silencio, recordar sin resentimiento, todo eso produce ajustes energéticos que el plano espiritual registra con precisión. Durante la Navidad, estos gestos internos tienen un alcance mayor porque encuentran menos resistencia en el campo colectivo. La energía circula con más libertad, facilitando procesos que en otros momentos tardarían más en manifestarse. El contraste entre alegría externa y conflicto interno se vuelve más evidente. El plano espiritual no busca homogeneizar emociones, sino permitir que cada una sea reconocida. La tristeza que surge en medio de celebraciones no es un error, es una señal de algo que pide atención. Durante la Navidad, ignorar estas señales se vuelve más difícil, porque la energía disponible las trae al primer plano de la conciencia. Los silencios también adquieren una calidad distinta. No son simples ausencias de sonido, sino espacios cargados de información sutil. En el plano espiritual, el silencio es un lenguaje activo. Durante la Navidad, quienes buscan momentos de quietud suelen experimentar una sensación de expansión interna, como si algo se acomodara sin necesidad de esfuerzo. Este efecto ocurre porque la vibración del período favorece la integración de contenidos emocionales dispersos. La expectativa colectiva de renovación influye profundamente en este proceso. Aunque no todos formulen deseos de cambio de manera consciente, la idea de cierre y reinicio circula con fuerza. El plano espiritual capta esta expectativa y la utiliza para flexibilizar estructuras internas rígidas, creencias limitantes, hábitos emocionales repetitivos y patrones automáticos se vuelven más visibles, no para ser eliminados de inmediato, sino para ser observados con mayor claridad. A nivel sutil, la Navidad funciona como un punto de concentración energética. No marca un final ni un comienzo definitivo, sino un estado de mayor sensibilidad. El plano espiritual se mantiene en constante interacción con este estado, respondiendo a cada movimiento interno humano con ajustes delicados. Nada se impone, nada se acelera artificialmente. Todo se desarrolla siguiendo el ritmo de la conciencia que se abre, se retrae, vuelve a abrirse y continúa emitiendo señales que siguen siendo escuchadas en niveles invisibles.